Hola, muy buenas tardes a todos, lindos seres. Aquí estamos de nuevo. Hoy con un tema muy importante que a mí me mueve mucho. Me ha llevado tiempo preparar esta clase porque es una clase para mí muy importante. Hoy he decidido hablar de la psicoterapia y de la enfermedad, cosas que van muy unidas una y la otra. La psicoterapia es la psicoterapia vista desde el curso de milagros. Hay que recordar que Helen Schumann y Bill Trefort eran los dos psicólogos en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces ellos, un poco el sentido que le dieron al curso era un poco desde el punto de vista de la psicoterapia. Esto no quiere decir que la psicoterapia la hayan ideado ellos como tal, pero ha influido de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí en el anexo al curso está la psicoterapia y el canto a la oración. La psicoterapia está descrita desde un punto de vista más psicológico que otra cosa. En realidad la psicoterapia es la forma de poner en práctica el curso de milagros y el curso de milagros tiene una palabra básica que es el perdón. Lo que estamos haciendo en la psicoterapia es poner en práctica el curso y sobre todo el perdón. Tenemos que recordar, y siempre me gusta hacerlo, porque cuando oímos la palabra perdón siempre estamos pensando en el perdón del ego, el perdón que perdona a otra persona. En el curso de milagros el perdón solo es un cambio de percepción, es corregir, y lo único que podemos corregir es nuestra mente. Por lo tanto, en la psicoterapia lo que vamos a hacer fundamentalmente es corregir nuestra percepción, la manera en que estamos viendo, en la que estamos percibiendo algo, sea en nuestro mundo o en el mundo de los demás. En definitiva, solo hay un mundo que es el nuestro, que es el que nosotros proyectamos y es el que nosotros vemos y percibimos. La psicoterapia la han puesto en práctica varios maestros dentro del curso. Yo sigo la línea de José Luis Molina, que fue desarrollada junto con Agustín González, creo que es de Venezuela. Agustín González la llama de otra manera, algo de retrospectiva, no sé exactamente cómo la llama, pero es la misma forma, la misma manera. Y sé que Andrés Rodríguez, me parece que es, hace también otra psicoterapia. También hay otra maestra, que Isabel, que también la hace. Es decir, la psicoterapia no tiene una forma clara de ponerse en práctica, estructurada, dentro del libro. Los maestros la han ido desarrollando y yo la que sigo es la de José Luis Molina, que como yo digo, él me presentó al Espíritu Santo y de ahí para adelante. Me hace gracia hasta a mí lo de me presentó al Espíritu Santo, pero fue así. Porque lo que tiene esta terapia, que no es terapia, hace poco Sebas Mora lo ha definido muy bien, es un perdón guiado, porque como digo, el curso de milagros es solo perdón. Entonces es un perdón guiado que dos hermanos se juntan para sanar. La psicoterapia no tiene por qué ser entre dos. Luego lo leeré. El único maestro es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nuestra mente. Por lo tanto, no necesitamos a nadie para hacer la psicoterapia. Nos necesitamos a nosotros y a Él. Pero, cierto es que a todos nos cuesta mucho hacer la autoindagación, a todos nos cuesta mucho entrar en nuestra mente, buscar, ir más allá, por dos cosas, porque no la tenemos entrenada y porque normalmente el que seguro está en nuestra mente es el ego. Y el ego, su función es boicotearnos, porque lo que vamos a hacer es descubrir su trampa, entonces a él no le interesa y nos va a boicotear, como repito, como estaba diciendo. El Espíritu Santo siempre está dispuesto y siempre va a intervenir. Pero repito, cuando intentamos hacerlo nosotros solos nos cuesta mucho a todos, incluidos los que hemos hecho de esto un camino, ¿no? Entonces, para eso surge, como el mismo curso dice, como dice el anexo, el ayudante oficial. El ayudante oficial es el terapeuta de este plano. El ayudante oficial es la persona que de alguna manera ha decidido juntarse con un hermano para que los dos sanen, porque no nos olvidemos que en la psicoterapia, como en el resto de cosas del curso, maestro y terapeuta y cliente, por llamarlo de alguna manera, o hermano, los dos se intercambian los papeles. A menudo el que viene a buscar la ayuda es el que ejerce de maestro o de terapeuta, ¿no? De hecho, esto quiero que lo recordéis y que lo tengáis muy claro. El curso dice que todos somos terapeutas. Todos, absolutamente todos. Pero yo me gustaría hacer un matiz en esto. ¿Cuándo vamos a ser todos terapeutas?
Pues cuando hagamos la inversión de pensamiento, cuando hagamos el cambio de mentalidad. Porque cuando dos personas que no están en el curso, no está la mente entrenada, dicho de otra manera, se juntan, lo que hacen es escuchar al ego y lo que hacen es quejarse y culpabilizar al mundo, culpabilizar al jefe, a la esposa, culpabilizar a todo el mundo. Y sabemos que la base del curso es que somos responsables de todo lo que nos pasa y que no hay nada ajeno a nosotros. Por lo tanto, cuando se juntan dos que no está su mente entrenada, lo que hacen más que nada es juzgar y criticar, ¿no? Cuando vamos entrenando la mente y nos juntamos dos, lo que hacemos es sanar y yo lo vivo continuamente. O sea, conmigo es peligroso juntarse, conmigo es peligroso ponerse a hablar porque yo en cierta manera ya he hecho la inversión de pensamiento y me niego a escuchar al ego, me niego a escuchar la pena, la tristeza, la queja, porque eso no es así, que diría el curso de milagros. Bueno, la psicoterapia es la forma de poner en práctica el curso de milagros. El perdón no se basa únicamente en la psicoterapia, ¿vale? El perdón lo tiene que hacer uno y el único que es capaz de hacer el perdón y corregirlo es el Espíritu Santo. De hecho, le dice textualmente, pone en sus manos el perdón, porque Él es el perdón y la corrección, porque nosotros seguimos orientados por el ego, ¿no? Entonces, el primer paso del perdón es la asunción, asumir que uno es la causa de lo que le está ocurriendo. El segundo paso es la expiación, que es la entrega al Espíritu Santo para que sea Él el que corrija el error en nuestra mente. Dice el manual del maestro, la curación es el cambio de percepción que el Espíritu Santo trata que tenga lugar en tu mente. O sea, es Él el que hace la corrección. Pero es muy importante que esta pequeña parte consciente que nosotros tenemos dentro de ese 95, el 95 es inconsciente, el 5% es consciente, esa parte consciente tiene que ver. Esa parte consciente tiene que hacerse consciente de nuestros errores, de nuestros juicios, de nuestras equivocaciones, porque si no, esto no funciona. Esto no es, ¿cómo diría yo? Esto ya no es lo que nos hemos acostumbrado nosotros mismos. Esto no es magia, esto es milagroso. Esto no se trata de un ritual, una magia, algo en la que yo entrego una cosa y no sé lo que estoy entregando. De hecho, en el curso solemos decir que no se entregan efectos, sino causas. Entonces, nuestra función es indagar y buscar a la causa que está originando lo que está ocurriendo en mi vida, ¿no? Y eso es un acompañamiento, eso es un perdón guiado, es ir a la búsqueda de cuando hice el juicio, de cuando hice la creencia errónea, de dónde me viene, que está dando lugar a lo que me pasa. La psicoterapia hay que vivirla. Puedo estar aquí 3 horas hablando de ella porque me encanta, me fascina, pero no consiste en eso. La psicoterapia tiene 2 sillas, una es la del terapeuta, el ayudante oficial, y la otra es la de la persona, el hermano, que viene a solicitar la ayuda, ¿no? Entonces 2 se juntan para sanar, y allí donde 2 se juntan está Él, dice el curso. Y bueno, explicado un poco lo que es la psicoterapia, luego haré también un poco con la enfermedad, porque son los 2 temas de hoy, psicoterapia y enfermedad. Son los 2 muy profundos y bueno, no pretendo abarcarlos totalmente, sino que cojamos una pequeña orientación. Lo que pasa es que yo me pongo... Perdonad que me ría. Yo me pongo a seleccionar textos y al final tengo aquí medio libro, pero bueno, considero que es necesario, ¿vale? El manual de psicoterapia, el anexo a la psicoterapia, empieza así. La psicoterapia es la única forma de terapia que existe, puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es asimismo lo único que puede ser sanado. Solo la mente tiene necesidad de curación. Repito. La psicoterapia es la única forma de terapia que existe, puesto que la mente es lo único que puede enfermar. Aquí ya está haciendo una diferenciación clara de que no somos un cuerpo. El cuerpo es neutro y el cuerpo realmente no es nada. En el cuerpo convergen nuestras creencias y el cuerpo lo que sí hace es reflejar lo que está ocurriendo en nuestra mente. Lo que sí necesita sanación es la mente. De hecho, dice que la única terapia que existe es la psicoterapia, porque para el curso todo ocurre en la mente, todo es mente. Por lo tanto, lo único que hay que corregir es la mente. No hablamos de enfermedades mentales. Para el curso todo es mental, por lo tanto,
todo es una somatización, por así decirlo, que no sería exactamente la palabra, pero es la palabra que todos entendemos, ¿no? Hay que corregir el error de percepción que hay en mi mente y no tiene por qué ser desde el punto de vista de enfermedad tal y como la conocemos, ¿vale? Él mismo habla aquí de enfermedad porque él quizá considera que todo lo que no es verdad es enfermedad, ¿no? Todo lo que no es ver al Hijo de Dios como Dios lo creó es una distorsión y la enfermedad es eso, en verdad. Sigo leyendo. Dice, es asimismo lo único que puede ser sanado, es decir, el cuerpo no puede ser sanado, lo único que puede ser sanada es la mente. Solo la mente tiene necesidad de curación. ¿Qué es la curación? La curación es la restauración de la mente original, por así decirlo, es corregir el error de percepción que hay en mi mente, que repito, es un juicio, es una creencia errónea y es la que tiene que ser corregida para sanar la percepción y es una toma de conciencia. Cuando nos permitimos hacer este viaje no deja a nadie indiferente, este viaje nos lleva más allá. Es imprescindible venir rendido y venir con honestidad. Ya hablamos un día de la honestidad. Dice, fijaros, si reconocieses que cualquier ataque que recibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen, y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar, pues en ese mismo lugar reside la salvación. Es decir, todo ataque, todo lo que vemos, todo lo que nos ocurre, está ocurriendo en nuestra mente. Pero si está ocurriendo en nuestra mente también está la solución. En este caso utiliza la palabra salvación. La salvación es lo mismo que percepción verdadera, que curación, que perdón y que expiación. Todas estas palabras significan lo mismo, ¿no? Entonces lo que el curso trata es que sanemos la mente, que corrijamos nuestros errores. Lo que tenemos que ver y lo que tenemos que hacer en este viaje que llamamos vida es precisamente esto. Venimos a sanar todas esas cosas, a corregir las creencias, a corregir esos errores que están dando pie a todo lo que nos ocurre en la vida, a todo aquello que se nos repite, a todo aquello que nos enferma, a todo aquello que de alguna manera hace que vivamos no como la verdad que somos, el Santo Hijo de Dios, sino como el hijo del ego, dedicado su vida a sufrir, a sentir culpa y a vivir en lo que le llamamos desde el curso el pecado, que el pecado es simplemente hacer real este mundo. Sigamos. La mente, pues, es la única que necesita curación y en ella es donde se encuentra. ¿Qué hay en la mente que necesite curación? Ya lo hemos dicho. El juicio, las creencias erróneas, creencias limitantes, la enfermedad. Voy a hablar un poco de la enfermedad ya, aunque todavía no toca. La enfermedad dice el curso que es una defensa contra la verdad. La enfermedad no es más que, también dice que la culpa y la enfermedad son lo mismo, luego lo leeré. La enfermedad no es más que ver al Hijo de Dios como Dios no le creó. La enfermedad es una incoherencia que hay en nuestra mente. Es un conflicto mental emocional. No quiero hablar mucho más de la enfermedad, luego hablaré más. Entonces, lo que hay que corregir en la mente es estas creencias, estos juicios, estas ideas equivocadas, esta percepción errónea que hice en un momento y que ahora mismo la estoy viendo manifestada en mi vida. Y como creo que soy en un cuerpo, se me manifiesta en el cuerpo, aunque se me puede manifestar como escasez, se me puede manifestar como pena, como tristeza, como depresión, como ansiedad, en fin, cualquier cosa. No tiene por qué ser todo a nivel físico, ¿no? Y todo es un error que está en mi mente, porque es un error de percepción que necesita sanación. Para eso hacemos este viaje. Este texto es muy interesante. Está en la lección 138 para los que les interese. Todo lo que se encuentra velado en la penumbra tiene que someterse al entendimiento para ser juzgado nuevamente, mas esta vez con la ayuda del cielo. Podríamos aquí decir con la ayuda del Espíritu Santo. Todo lo que se encuentra velado en la penumbra podemos entender como el inconsciente, como la sombra, tiene que someterse a un entendimiento para ser juzgado nuevamente, es decir, necesita una revisión, necesita que nos permitamos, de la mano del Espíritu Santo o de la mano de un acompañante, ir a hacer esta indagación, este viaje, para ver en qué momento juzgué, en qué momento hice una creencia errónea que está dando lugar a todo lo que me ocurre. Y todos los errores de juicio, fijaros lo que dice, que la mente cometió previamente pueden ser ahora corregidos. Recordar que corregir es perdonar. A medida que la verdad los descarta por carecer de causa,
Cuando vemos todas estas creencias limitantes, todos estos juicios erróneos que hemos hecho a nuestros padres, a la vida, a cualquier persona, recordar que la percepción es un juicio, por lo tanto siempre estoy juzgando. Y el juicio que haces es el juicio que vas a vivir. Ahora no tienen efectos, no se pueden ocultar, pues se ha reconocido su insustancialidad. Lo que hace el Espíritu Santo es mostrarnos otra manera de ver. Lo que hace el Espíritu Santo es mostrarnos básicamente la inocencia. El sentido que tiene la psicoterapia es quitar la culpa que hay en nosotros. Esto suena muy grandilocuente, ¿no? Pero hay más culpa de la que pensamos. Y otra cosa que va unida a esta. Si busca quitar la culpa, lo que queda es la paz. Lo que realmente busca la psicoterapia es que tengamos paz, que estemos en paz. Para ello hay que eliminar la culpa. Entonces este viaje consiste en encontrar ese juicio, esa creencia, ese programa inconsciente que de alguna manera está gobernando mi vida. Esos traumas de la infancia, todas esas cosas, permitirnos verlas de otra manera. Esto de su mano va a hacer que sanemos la percepción, hagamos la corrección, que no es más que el perdón, de su mano, porque el que realiza el milagro en nuestra mente es el Espíritu Santo, que es nuestra toma de conciencia. Iba a decir algo y se me ha ido, por lo tanto continuamos, vendrá luego. Dicho llanamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Su finalidad es ayudar al paciente a abandonar su sistema fijo de creencias ilusorias y empezar a reconquistar la falsa relación causa y efecto sobre la que descansa dicho sistema. Dios nos ha dado un maestro. Y esto quiero que lo tengamos todos claro. A mí la gente me pregunta mucho, me consulta mucho y yo atiendo gustosamente. Pero todos tenemos un maestro dentro. Y yo no soy las muletas de nadie. Yo puedo orientar, puedo ayudar, pero la finalidad de un maestro no es crear seguidores, sino crear maestros. Por eso muchas veces yo os contesto con preguntas para que os contestéis vosotros mismos y esa pregunta os va a llevar a una indagación. Porque si realmente sabemos hacer la pregunta, y la pregunta casi siempre es ¿para qué?, nos va a llevar a hacer esa indagación ya que veamos más allá de lo que queríamos ver. Porque, repito, somos la causa. Habla aquí de cambiar el sistema de pensamiento. El sistema de pensamiento en el que todos nos relacionamos, en el que todos vivimos, es el del ego. Y el ego, su lema es busca y no encuentres. Por lo tanto, tenemos que cambiar ese sistema por el sistema del Espíritu Santo, que es el del perdón, la compasión y la expiación. Dios nos ha dado a todos un maestro. El maestro es el Espíritu Santo y tenemos que utilizarlo, tenemos que encontrarlo, tenemos que entregarnos a Él porque Él es el único que nos puede ayudar. Y, es decir, todos tenemos que hacer autoindagación. Básicamente la psicoterapia es autoindagación. Pero dice, Dios nos ha dado a todos un maestro, el Espíritu Santo, cuya sabiduría y ayuda sobrepasa ampliamente cualquier aportación de un terapeuta terrenal pueda proveer. No obstante, hay momentos y situaciones en las que una relación terrenal paciente-terapeuta se convierte en la manera a través de la cual él ofrece a ambos sus más preciados regalos. El curso dice, el único terapeuta que hay es el Espíritu Santo. Y yo lo tengo clarísimo, el único terapeuta que hay es el Espíritu Santo. Nosotros aquí somos ayudantes oficiales y él dice que todos somos terapeutas. Entiendo por terapeuta una persona que conoce el libro, que ha estudiado el libro, que ha hecho los ejercicios en varias vueltas, es decir, que ha cambiado su percepción, ha hecho la inversión de pensamiento y ha comprendido verdaderamente qué es el perdón. El manual de psicoterapia dice que la curación tiene lugar en el momento en el que el terapeuta no juzga. O sea, imaginaros lo importante que es la función de este acompañante, que él no tiene que ver culpa, que él no solo puede ver inocencia. Porque si estoy viendo culpa, estoy sirviendo al ego. Entonces es muy importante que el terapeuta vea inocencia. Y como bien dice, en muchos casos es necesario la intervención de un terapeuta. A mí me gusta más la palabra acompañante del perdón, o como Sebas Mora ha dicho muy bien, el perdón guiado, ¿no? Que yo creo que es más exacto, porque nosotros ni somos psicólogos, ni somos psiquiatras, ni esto ni siquiera es una terapia. Esto es un acompañamiento donde dos hermanos se juntan para sanar los dos, porque cuando viene alguien a mí, el que va a sanar seguro voy a ser yo. Él también, por supuesto,
pero el que va a sanar seguro voy a ser yo. Dos se juntan para sanar. Y como dice el curso, no hay encuentro fortuito, no hay encuentro casual. Dos se encuentran porque se están buscando, porque resuenan, porque uno tiene lo que le puede dar al otro y viceversa. Sigamos. El Espíritu Santo te pide esto, que lleves ante Él todos los secretos que hayas ocultado. Ábrele todas las puertas y pídele que entre en la oscuridad y la desvanezca con su luz. Si lo invitas, Él entrará gustosamente. Es decir, el Espíritu Santo no puede actuar por motus propius. Él necesita nuestra invitación, que le convoquemos, que le llamamos, que le pidamos que nos ayude a encontrar la causa, el motivo que está dando lugar a esta falta de paz, a este dolor, a este sufrimiento, a todo aquello que Dios no creó. Él ve por ti, pero a menos que tú mires con Él, Él no puede ver. Es imprescindible que nosotros tengamos esa honestidad de permitirnos reconocer nuestra causa, permitirnos reconocer nuestra responsabilidad en este viaje. La visión de Cristo no es sólo para Él, sino para ti y para Él. Llévale, por lo tanto, todos tus pensamientos tenebrosos y secretos y contémplalos con Él. Él abriga la luz y tú la oscuridad. Ambas cosas no pueden coexistir. Cuando las contempláis juntos, su juicio prevalecerá, y Él te lo ofrecerá cuando unas tu percepción a la suya. En este viaje, lo que vamos a hacer es contemplar cómo hemos visto nosotros la película, cómo hemos visto nosotros los acontecimientos, cómo vivimos nosotros el juicio, y vamos de su mano a permitirnos tener otra percepción que Él nos va a dar. Siempre, siempre tiene lugar el cambio de percepción, siempre nos muestra el recuerdo, siempre nos hace ver cómo yo he hecho el juicio a mi madre, a mi padre, de alguna manera esas creencias erróneas, esos programas inconscientes, nos los muestra, pero nos muestra también cómo, como dice en la página 99, decidimos adrede, decidimos a propósito. Muchas veces yo me lo he encontrado en el acompañamiento, que hemos podido decidir A y hemos decidido B. Hemos decidido B porque hemos decidido ser víctimas, porque pensábamos que con el victimismo ganábamos algo. Entonces, en este acompañamiento lo que vamos a hacer es corregir esa percepción, que es el perdón, ver inocencia. Repito, esto hay que vivirlo, esto no es cuestión de explicarlo, porque solo el que lo vive lo entiende, y muchas personas que lo han vivido lo han entendido. Dice, pues la psicoterapia, si se entiende correctamente, enseña el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo. Repetimos, que el perdón es corrección y lo que estoy corrigiendo es mi juicio, es mi percepción equivocada, son mis creencias limitantes, son mis programas inconscientes, es decir, todo aquello que no creó Dios en mi mente y que yo lo he aceptado como verdad. Decía Carl Gustav Jung que tu inconsciente gobierna tu vida, dirige tu vida y tú lo llamas destino. Yo lo digo de otras palabras y digo que tus pensamientos, tus programas y tus creencias inconscientes gobiernan tu vida y tú lo llamas destino. Creemos que no tenemos que ver nada con lo que nos pasa, con lo que nos ocurre, y es totalmente al revés. Somos absolutamente la causa de todo lo que nos ocurre. Y lo único que puede hacer que esto cambie es esta corrección que el curso llama perdón, pero no solos, sino de la mano del Espíritu Santo. Porque si lo hacemos solos vamos a tener de guía al ego, y el ego, su lema es busca y no encuentres, por lo tanto no vamos a llegar a ningún sitio. En el acompañamiento lo hacemos siempre de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo es nuestra parte divina, la verdad que permanece en nosotros, que está esperando simplemente a que la convoquemos. La psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que uno se ve a sí mismo. Esto es importantísimo. Cambia la manera en que yo me veo. Podemos cambiar la palabra veo por percibo. Cambia la manera en la que yo me percibo. Y tenemos que tener en cuenta que lo que yo me estoy encontrando en mi vida es mi propia percepción proyectada en la pantalla de la vida. Por lo tanto, si la psicoterapia lo que hace es que cambie la visión, la percepción que tengo de mí mismo,
Cuando cambio la percepción que tengo de mí mismo, lo que voy a proyectar en la pantalla es una percepción diferente. Por lo tanto, lo que me voy a encontrar como resultado va a ser diferente. Busca que cambiemos nuestra percepción. Busca que corrijamos la manera en que nos estamos viendo a nosotros y estamos viendo a nuestro hermano. Cuando se produce un cambio de estos, va a haber un cambio externo. Nunca sabemos de qué forma, de qué manera, pero va a haber un cambio externo. Porque recordar siempre que lo externo no es nada, que lo externo solo es la proyección del mundo interno. Por lo tanto, lo que la psicoterapia busca es que cambie la percepción que tienes de ti mismo. Además, como he dicho antes, de hacer la culpa desaparecer, por lo tanto, en determinado asunto, y por supuesto que de alguna manera tengamos paz. Se te ha dicho que lleves la oscuridad a la luz y la culpabilidad a la santidad. Se te ha dicho también que el error tiene que ser corregido allí donde se originó. De alguna manera tenemos que hacer un viaje y ese viaje nos tiene que llevar en el espacio-tiempo a ese momento en el que decidimos erróneamente, en el que juzgamos a nuestros padres, juzgamos a un hermano, en fin, hicimos una elección errónea, generamos una creencia errónea sobre nosotros. El factor de las creencias es muy importante en nuestra vida. El curso dice que lo que tú crees que es verdad para ti. Es tu aceptación lo que le convierte en verdad. Realmente no es verdad, pero si para ti es verdad, lo vas a proyectar en la pantalla de la vida y la vida te va a dar la razón, te va a decir que esa creencia es verdad. Pero no es cierta, es verdad porque tú la has convertido en verdad. En la psicoterapia lo que busca es que cambies estas creencias. Primero tienes que hacerlas consciente para luego poderla deshacer. Si da tiempo, luego al final leeré algo sobre las ilusiones y las creencias para que lo entendamos mejor. Disculpad. Bueno, voy un poco rápido porque es mucha la información que tengo y quiero soltarla toda. Dice, la terapia comienza con el descubrimiento de que la curación tan solo puede tener lugar en la mente. Lo vuelvo a repetir. La terapia comienza con el descubrimiento de que la curación tan solo puede tener lugar en la mente. Si el error está en la mente, yo no lo puedo intentar solucionar ahí fuera. Si yo tengo un problema en mi empresa, el ego quiere solucionarlo ahí fuera. Quiere despedir al jefe. Esto nos encantaría a todos. Despedir al jefe. Quiere cambiar al marido, quiere cambiar a la suegra, quiere cambiar al presidente del gobierno, quiere cambiar el tiempo atmosférico. En definitiva, queremos cambiar nuestro mundo externo, pero ahí no está la solución, porque ahí no está ocurriendo nada. Solo estoy viendo proyectado lo que está ocurriendo en mi mente. Por lo tanto, cuando en algún momento, mientras se está haciendo el acompañamiento, tanto el terapeuta como, lo voy a llamar paciente, el hermano que viene en ayuda de sanación, se dan cuenta de que el error estaba en su mente, de que era un error de percepción, que era un juicio, que era una creencia limitante, se da cuenta que lo puede corregir. Como yo digo muchas veces, es solo una creencia y una creencia se puede cambiar, pero necesitamos identificarla, repito. Nuestra parte consciente necesita verla, necesita entenderla, porque si no, no estoy haciendo nada. Luego el resto lo hará el Espíritu Santo, pero la curación tiene lugar en el momento en el que nos damos cuenta que el error está en la mente. Siempre que se unen dos, allí está Él. Esto ya nos lo dijo el Maestro Jesús. Y dos se juntan para sanar. De la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es enfermedad mental. Curso de Milagros. Toda enfermedad es enfermedad mental. El cuerpo la padece, sí, la vemos en el cuerpo cambia, el cuerpo sufre, el cuerpo se modifica, el cuerpo enferma, el cuerpo muere inclusive. Pero la enfermedad está en la mente, porque es la mente la única que puede realmente enfermar. El curso dice que tus creencias convergen en tu mente. Perdón, el curso dice que tus creencias convergen en el cuerpo. El cuerpo es lo que creemos que somos y el cuerpo es neutro, el cuerpo refleja lo que está pasando en la mente y el cuerpo no miente. Alguien puede mentir, pero su cuerpo no miente. El cuerpo está diciendo realmente lo que piensa, lo que cree, lo que está ocurriendo en su mente. De eso habla mucho la biodescodificación, la cual yo recomiendo por lo menos que se estudie. Una vez que el Hijo de Dios se considera culpable,
La enfermedad es inevitable. Repito, una vez que el Hijo de Dios se considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y por ende es lo que va a recibir. Es increíble, es increíble. Voy a leer otra parte para que nos haga entender esta mejor. Donde no hay culpabilidad, no puede haber enfermedad, pues esta no es sino otra forma de culpabilidad. Es decir, la enfermedad es una forma de culpabilidad. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son la misma cosa. Nos acaba de decir que la culpabilidad y la enfermedad son lo mismo, y donde hay culpabilidad va a haber enfermedad. Un poquito fuerte, ¿verdad? Y he encontrado otra frase, tenía aquí apuntada a Louise Hay. Yo admiro y amo a Louise Hay. Es una gran maestra del curso y de mucho más que desarrolló ella misma, ella sola, de tanto atender a pacientes, un diccionario de las enfermedades y que está disponible en internet y en alguno de sus libros, ¿no? Pues ella decía que la culpa exige dolor, exige sacrificio. Esto es lo que llamamos en el curso la expiación con minúsculas. Tener en cuenta que llevamos miles de años viviendo con el sistema de pensamiento del ego. Entonces el ego se basa todo en la culpabilidad. Y la expiación del ego, si he hecho algo mal, soy culpable y tengo que pagar con un castigo, con dolor, con sufrimiento. Pero curiosamente, yo las clases las termino dando porque si no, no las daría nunca, porque no me paran de aparecer textos y no termino nunca. Yo encontré una frase maravillosa en el capítulo 30 que dice: la culpabilidad es la única causa de cualquier dolor. La culpabilidad y la enfermedad son lo mismo. La culpabilidad es la causa de cualquier dolor. Curso de milagros. Y todavía dice algo mucho más fuerte. Pero no me voy a adelantar, Enfermamos porque nos sentimos culpables. Luego habrá que buscar, luego habrá que indagar, luego habrá que ver. Pero detrás de la enfermedad está la culpabilidad, porque son lo mismo. A mí me parece impresionante. El curso no deja de sorprenderme continuamente. Es un empezar y es un no acabar. Y vamos a seguir con la enfermedad. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. La enfermedad y el síntoma. Bueno, nadie puede sanar hasta que entienda cuál es el sentido que tiene la enfermedad. La enfermedad tiene el sentido de hacernos ver como Dios no nos creó. La enfermedad es una defensa contra la verdad que somos. El Hijo de Dios es impecable, el Hijo de Dios es perfecto. Por lo tanto, cuando enfermo es porque no me estoy viendo a mí mismo como Dios me creó. Voy a hablar también del síntoma, que es muy interesante. Pero voy a poner primero un ejemplo. Todos tenemos auto, carro, coche y cuando vamos circulando con él, en un momento dado se enciende un piloto, una lucecita roja, o empieza a hacer un ruido o notamos un funcionamiento extraño, ¿no? ¿Qué nos está indicando ese síntoma? ¿Qué es un síntoma? Que algo no funciona bien en el vehículo, que algo está yendo mal, que algo se ha estropeado, que algo no tiene un funcionamiento normal adecuado. ¿Qué hacemos? Lo llevamos al taller para que lo revisen, para que vean qué es lo que está fallando, qué es lo que está yendo mal. La enfermedad y el síntoma en nosotros son eso. La enfermedad tiene como finalidad hacernos conscientes de ese problema que hay en nuestra mente no resuelto, de ese conflicto que tenemos, que es una incoherencia normalmente, y no quiero adelantar acontecimientos, es algo más, pero básicamente es eso. Y como no queremos hacer caso, como no queremos cambiar, se manifiesta como enfermedad. Es decir, el conflicto que hay en la mente se hace presente en nuestro cuerpo a través de la enfermedad para que tomemos conciencia, para que corrijamos, que es perdonar lo que está ocurriendo en nuestra mente. Y voy a hablar del síntoma también. Hay un texto maravilloso que ya lo podéis empezar a buscar en internet que se llama Hola, soy tu síntoma. Desconozco el autor,
pero me maravilla cada vez que lo leo, cada vez que lo comparto, porque habla de la inocuidad del síntoma, porque el síntoma lo que estamos es continuamente atacando, luchando contra él. Si nos duele la cabeza, si tengo la piel roja, si me pica, si tengo cualquier problema, no ataco la causa, ataco el síntoma. Estamos luchando contra él para quitarlo y el síntoma es como el mensajero. Si viene el mensajero y nos trae malas noticias, ¿qué hacemos? Le matamos. Matamos al mensajero, pero no solucionamos el problema. El mensajero no es el culpable del mensaje. El mensaje será el mensaje que sea, pero él no ha generado el mensaje, él simplemente viene a traerlo. Y nosotros con el síntoma hacemos exactamente eso, lo matamos, lo anulamos. Y el síntoma viene a hacernos consciente de que algo está funcionando mal en nuestra mente y necesitamos corregirlo. Que no estoy diciendo que si te duele algo no te tomes una pastilla, no te untes una crema o no te hagas cualquier cosa, que por supuesto ve al médico que te diagnostique y te trate como él considere mejor. Yo no trato cuerpos, yo trato mentes, ¿vale? Entonces el síntoma me está avisando de esa incoherencia, de ese problema, de esa culpa, en definitiva de ese conflicto que hay en mi mente. Y tengo que escucharle, porque el síntoma habla. Y en la parte del cuerpo que esté, me está dando una información muy valiosa. Yo recomiendo que busquéis libros de bioneuroemoción, biodescodificación, y hay diccionarios en la red. No hay que entenderlos como lineales, es decir, es una información y luego yo tengo que hacer la autoindagación, pero son muy certeros. Estamos empezando prácticamente en este campo, pero ya se ha desarrollado mucho y le debemos muchísimo al doctor Hammer, ¿vale? Entonces el síntoma habla, en la parte del cuerpo que está, habla. La enfermedad, el tipo de enfermedad, si está en los músculos, si está en los huesos, si está en los pulmones, si está en la sangre, habla, es información, ¿vale? Y ya hay muchos textos, ya hay mucho conocimiento sobre esto. No voy a hablar de eso, ¿vale? Simplemente estoy diciendo que la enfermedad y el síntoma están haciendo consciente el inconsciente que hay en mi mente, que me dice que estoy haciendo algo en contra de mi voluntad. Me dice que estoy en incoherencia y algo más que ahora después leeré. La culpa es enfermedad, la culpa es dolor. Y entonces todo eso está ocurriendo en mi mente y es mi mente la que tengo que sanar. ¿Vale? Proseguimos. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Vuelvo a leer y prestar atención. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Traducido, siempre que te encuentras mal, siempre que te pasa algo, lo que estás haciendo es hacer responsable y culpable a tu hermano. Cada vez que hacemos esto, haciendo culpable a los demás, la culpa da lugar a la enfermedad. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Es decir, atacas a tu hermano que ha actuado contra ti. Y esto lo hacemos para hacer sentir culpable a nuestro hermano y para que enferme él o para que enfermemos nosotros, pero de cualquier forma para hacerle sentir culpable. Lo siento. Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano y son los testigos que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras que jamás se escapará. Me enfermo para hacer sentir culpable a mi hermano, para demostrar que yo tengo razón, que yo soy inocente y que el culpable es él. Esto lo ha visto muy poca gente en el curso de milagros. El maestro Enrique sí. Voy a leer los dos textos otra vez. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano
de haber atacado al Hijo de Dios. Es decir, siempre que permito que alguien me hable mal, siempre que permito que alguien me maltrate de alguna manera, siempre que permito que alguien me acuse, lo que estoy haciendo es acusarle yo de que está tratando mal a un hijo de Dios para que se sienta culpable. Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano y son los testigos que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás se escapará. Es decir, yo enfermo para hacerte sentir culpable y como ahora nos dirá, inclusive hasta me muero por tener razón. Y puede que penséis que esto no es así. Y yo os digo que en determinados casos esto ocurre. Me enfermo para hacerte sentir culpable. Tengo una amiga que hace poco, una pareja suya, pues han tenido una relación y la relación en cierta forma se ha acabado, ¿no? Entonces, ella se lo ha dejado claro y ya está. Y la llama él que está con una pastilla debajo de la lengua, es decir, tiene el corazón un poquito jodido y que se va a urgencias de lo mal que está por la situación que está viviendo por culpa de ella. Es decir, me enfermo para hacerte sentir culpable. Y es así, porque yo también hace un año lo viví en carne propia de que tuve una experiencia y yo mismo me di cuenta, digo yo, si sigo así voy a enfermar. Pero claro, ¿qué había detrás de ese enfermar? Hacer sentir a la otra persona culpable. Porque tú me has hecho, porque tú me has dicho, en definitiva, como no haces lo que yo quiero, como no consientes a mis chantajes, yo me enfermo. Quiero tener razón y quiero someterte. Y como no te someto, enfermo. Por tu culpa estoy así. Seguimos. Interesante, ¿verdad? ¿Hay mucha gente? Bien. La muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir, mírame hermano, por tu culpa me muero. Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. Si alguien viene y me pega, hoy, bien. Si viene mañana y me pega, bien. Si viene el tercer día y me pega, yo no soy víctima, soy cómplice. Entonces, yo no puedo decir que soy una víctima y él viene y me pega, porque yo puedo coger y puedo irme. ¿Lo entendemos? Y hoy hay muchos medios para que la justicia me proteja, para que la justicia me guarde. Hay muchos medios, ¿vale? Entonces, si yo soy cómplice y esto he puesto 3 días, si son 3 años, o yo vuelvo, voy y vuelvo, y me sigue tratando igual y me sigue haciendo lo mismo, ¿para qué lo estoy haciendo? Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de tu hermano y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados para hacerle sentir culpable y soy yo cómplice de él. Lo entendemos, no estoy acusando a nadie, a ninguna persona maltratada, no estoy acusando a nadie absolutamente de nada, pero tenemos una responsabilidad y no podemos permitir que nadie nos maltrate, que nadie nos hable mal, que nadie actúe mal contra nosotros. Y si lo hace, tengo que mirar en mí qué hay en mí para que venga una persona a maltratarme. ¿Cómo me estoy tratando yo y cómo me estoy viendo yo? Porque como he dicho antes, todo es percepción y lo que estoy viendo ahí fuera es la percepción que tengo de mí mismo. Esto es un tema muy delicado y ha de tratarse con mucha delicadeza, ¿vale? Yo hablo desde el paradigma del curso. Es imposible que a una persona le ocurra nada que ella no haya pedido. ¿Y cuándo lo ha pedido? Con sus creencias, con sus programas, con sus juicios, ¿vale? Y lo que nos está diciendo aquí es que queremos tener razón y que estoy dispuesto a morirme para demostrar que tú has sido un mal padre, que has sido un mal marido, para acusarte. Lo dice el curso, no lo digo yo. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. O sea, estamos utilizando la culpabilidad en defensa propia, en teoría, pero para que enferme el otro o para que enfermemos nosotros.
La enfermedad no es sino ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. Mostrar que la culpa la tiene otro. La enfermedad no es sino la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. Como yo creo que soy un cuerpo, descargo la enfermedad contra mí para sufrir. Volvemos ahora otra vez a la expiación del ego, que es con minúsculas. Si me siento culpable, si he sido culpable, tengo que pagar por lo malo que he sido. Y el perdón que más nos cuesta es el perdonarnos a nosotros mismos. La función que tiene la psicoterapia, vuelvo a repetir, es demostrar que eres inocente, que no eres culpable. Por supuesto, de la mano del Espíritu Santo, porque estamos viendo todo lo que ocasiona y todo lo que origina la culpabilidad. ¿Lo habéis entendido? Es muy importante. Por el amor de Dios, no os sintáis culpables. Ir a buscar, ir a averiguar qué pasó realmente, cómo lo vivisteis. No hagáis culpables a nadie. Somos todos inocentes. Todos siempre hacemos las cosas lo mejor que sabemos. Es muy serio lo que está diciendo aquí de la enfermedad y de la culpabilidad. Tenemos que sanarnos. Nadie tiene que sufrir por nada. La voluntad de Dios no es el sufrimiento ni el dolor. Ni sufrimiento, ni dolor, ni el castigo, ni el sacrificio. El sacrificio es tóxico totalmente, es venenoso. Me sacrifico para hacerte luego sentir culpable. Me sacrifico para someterte. En el sacrificio no hay amor y en el amor no hay sacrificio. Para los que no estáis familiarizados con el curso, esto puede ser un poco fuerte, pero es que el curso lo es. La depresión habla de muerte y la vanidad de tener un gran interés por lo que no es nada. La depresión habla de muerte, repito, es vernos como Dios nos creó, es vernos separados, es vernos limitados. El que se deprime porque no son las cosas como Él quiere. Esas son las causas del sufrimiento según el budismo. Y el que se deprime porque es un controlador y su hija se comporta como ella quiere. Y el mundo no es como ella quiere, y el pasado no es como ella quiere, y como las cosas no son como yo quiero, me deprimo. Esa es la depresión. La depresión habla de muerte y la vanidad de tener un gran interés por lo que no es nada. La vanidad es del cuerpo. El cuerpo no es nada. No significa que lo maltratemos, que no lo lavemos, que no nos pongamos guapos. Pero no nos identifiquemos con él. No le demos más poder del que tiene. El cuerpo es un vehículo de comunicación. La corrección, que es perdón, debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Bueno, tomemos aire y un poquito de agua. He tardado en darla, pero es interesante, ¿verdad? Nos está moviendo mucho a todos. La corrección, que es perdón, debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que es posible el cambio. El cambio no ha de llevarse a cabo en el cuerpo. Esto no significa que no nos operemos, que no tomemos pastillas, que no hagamos ejercicios, que no... Esto no significa eso, ¿vale? Significa que además de eso tenemos que ir a ver qué hay en mi mente, qué error de percepción, qué juicio he hecho, qué estoy viendo como Dios no lo hubiera visto que está dando lugar a esta enfermedad, ¿vale? Es únicamente lo que está diciendo. Debe llevarse únicamente en el nivel en el que es posible el cambio. Estamos recordando que todo en la psicoterapia, en el curso, ocurre a nivel mental. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados, ¿vale? Decía Louise Hay, que tuvo varios cáncer, y que cada vez que iba al hospital le quitaban un órgano, pero no, el cáncer no se iba. Y el cáncer se fue cuando ella sanó su mente, ¿vale? Y el que esté interesado en esta enfermedad, por favor, que lea Anita de Moorjani, Morir para ser yo. Y hay otro libro de otra persona que es prácticamente la misma historia, Anita de Moorjani, y es un hombre, y esto cada vez se da más. Y quiero hacer alusión, ya que ha venido, aunque tengo aquí otro ejemplo. En el vídeo anterior, que era sobre la honestidad, hablé de una persona a la que estoy yo tratando, acompañando simplemente. Yo simplemente la acompaño, no hago otra cosa. Y esta persona tenía un tema de cáncer de pecho, y entonces indagando
lo podéis ver en el vídeo de la honestidad, nos dimos cuenta de que ella ganaba cosas con la enfermedad. Ganaba más atención, ganaba cariño, ganaba amor, ganaban que la vieran como si fuera una heroína, en fin, ganaba una serie de cosas, ¿no? Pues la enfermedad, a pesar de esa toma de conciencia, ha ido a más, ¿no? Y entonces volvió a hablar conmigo, volvimos a ver, y yo, que estaba preparando esta clase, empecé a indagar en su culpa, de que se sentía culpable. Y se siente culpable de ser mala madre, entre otras muchas cosas. Se siente culpable de ser mala esposa, se siente culpable de haber utilizado la enfermedad a su favor, porque este es uno de los errores más graves que solemos cometer cuando tomamos conciencia, que como vemos nuestra responsabilidad, en ver responsabilidad vemos culpa, y la culpa es enfermedad, exige castigo. Entonces, mantengo la enfermedad no solo porque creo que gano algo con ella, sino porque, como he visto, la enfermedad y la culpabilidad son lo mismo. Y si yo me siento culpable, tengo que demostrar que soy culpable y tengo que pagar por esa culpa con dolor y sufrimiento. Recordar que la culpabilidad no es de Dios. Para Dios somos impecables y somos inocentes. La culpabilidad es una herramienta del ego que sirve para torturarnos, ¿vale? Y para mantenernos atados aquí. Y tengo aquí un ejemplo, que estamos hablando de la corrección y de los niveles, que bueno, cuando lo vi tenía sentido, no sé si ahora lo va a tener, pero yo lo voy a contar, ¿no? En los años 80, 70, 80 finales, los coches de media alta gama que se vendían aquí, por ejemplo en España, salían sin equipos de aire acondicionado. Por lo tanto, había que montarlos a posteriori. Entonces esos equipos se montaban, un equipo de aire acondicionado. Montar un equipo de aire acondicionado supone al vehículo un consumo mayor y que se caliente mucho más, que la temperatura suba más, porque entre otras cosas el coche no estaba equipado para refrigerar un aumento mayor de temperatura, ¿no? Hoy día los vehículos, eso se corrigió, casi todos salen de fábrica con aire acondicionado y llevan dos ventiladores, dos electroventiladores, para que cuando se pone el equipo de aire acondicionado funcione y no se caliente, ¿no? Lo explico esto para los que no entienden, sepan un poco de qué va la cosa. Entonces, cuando esta persona que yo conozco montaba estos equipos de aire acondicionado, pues claro, la persona que le montaba en el equipo estaba súper contenta porque ahora tenía aire frío en el coche en pleno mes de agosto, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Él veía que la aguja subía más de lo normal y eso en un coche puede ser muy grave, ¿no? Entonces lo volví a llevar al taller y en el taller no podían hacer nada, ¿no? Porque el coche no estaba preparado para eso y entonces a partir de ahora la aguja subía un poco más sin llegar arriba, pero subía un poco más, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo este mecánico? Pues le dio una solución muy buena. ¿Qué hizo? Dobló la aguja. Entonces la aguja subía hasta aquí, pero como estaba doblada marcaba menos. Por lo tanto, el dueño del coche se quedaba tranquilo, ¿no? Bueno, esto es una broma, esto es una picardía, pero el síntoma, si el síntoma lo acallo, no estoy solucionando nada. ¿Me entiendes? El problema sigue ahí. Por lo tanto, acallar el síntoma no soluciona que la enfermedad se haya ido, ¿vale? El síntoma viene a informarme y tengo que escucharlo, porque trae una información valiosísima. Me está diciendo, me está informando sobre qué tipo de problema hay en mi mente. Y eso es como coger un atajo de miles de kilómetros para llegar a poder identificar de dónde viene la enfermedad, ¿vale? Dice, pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es imposible que exista. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática. Vuelvo a leer. Pues entonces comprende que dicho propósito no tiene sentido. Cuando realmente en nuestra mente vemos el error, cuando en nuestra mente entendemos qué ha dado lugar a esa enfermedad, qué conflicto hay en mi mente, nos hacemos conscientes que eso no tiene sentido. Empezamos a ver las cosas de otra manera. Es la toma de conciencia que tenemos. Ya no quiero tener razón, yo prefiero ser feliz. Acordaros que en la culpabilidad tú no te importa morirte tú para que el otro se sienta culpable y viceversa. Y aquí lo que no queremos es tener razón, lo que queremos es ser felices, pero tengo que identificar la culpa para permitirme verlo de otra manera, que es este viaje que hacemos del acompañamiento. Entonces, cuando se identifica la enfermedad, su verdaderamente causa, ya no tiene sentido, porque era una manera de autocastigarme. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es imposible que exista.
Una vez que se reconoce esto, la curación es automática. Dice el manual del maestro, con solo decir, con esto no gano nada, te curarías. Ya no solo con la enfermedad, sino con esta locura de querer tener razón, con esta locura de querer hacer sentir culpable al otro. Con solo decir, con esto no gano nada, te curarías. Tengo otro ejemplo que me ha venido a la mente. Hice un vídeo recientemente con una amiga de Puerto Rico que está en mi muro y yo recomiendo que lo veáis, que lo escuchéis porque al final ha quedado como un audio. Y entonces esta amiga apareció en mi camino y hemos tenido unas conversaciones muy sanadoras, muy enriquecedoras, y ella tenía un problema gástrico de reflujo. Es decir, se genera mucho ácido después en las digestiones y después un exceso, y entonces ese exceso de ácido termina subiendo por el esófago y en ocasiones puede quemar el esófago, inclusive la garganta, y suele generar un mal sabor de boca, ¿no? Y bueno, es un tema un poco serio, ¿no? Entonces ella pues tenía este reflujo, entonces yo estuve tratándola de alguna manera, hicimos un pequeño acompañamiento y el problema que tenía era con su madre, ¿no? Tenía un problema con su madre y su madre estaba muy rebelde, estaba mayor ya, y entonces ella estaba viviendo una situación que literalmente no podía digerir. O sea, no puedo digerir este problema, no sé cómo solucionarlo, no me vale ninguna solución, no me vale nada, y todo me crea unos problemas, un conflicto tremendo y sobre todo no puedo digerir lo que está pasando. Para la mente no distingues si está digiriendo la comida que te has tomado o el problema que tienes en la mente que no puedes digerirlo. Y lo que da, la respuesta, la solución que da, que siempre es una solución biológica, es generar más ácidos. Genera más ácidos, que es como simbólicamente el problema es el pedazo, el alimento, un hueso que hay en el estómago y hace falta mucho ácido para disolverlo, ¿no? Pues después de hacer un poquito del acompañamiento, después de tratarla, hablamos a los pocos días y me dijo que había desaparecido el problema este gástrico que tenía, que de hecho había comido comidas fuertes con ketchup y demás y que no había tenido ningún problema. Y es que esto funciona así. Si yo tomo conciencia de algo, empiezo a verlo de otra manera, recordar que la enfermedad y el síntoma no es algo que pasa, no es algo que ocurre, es algo que estoy yo generando y creando en mi mente por la manera en la que estoy viendo y estoy percibiendo una determinada situación en mi vida. Entonces, si aprendo a verlo de otra manera, el síntoma, la enfermedad ya no tiene sentido, se va a ir, va a cambiar. Se me ha olvidado antes hacer un comentario referente a la enfermedad, porque la enfermedad, como estamos viendo, no es algo de mala suerte, no es algo que me toca, no es algo que me ocurre, no es algo que, en fin, algo ajeno a mí, diríamos desde el curso. La enfermedad es algo que genero yo, ojo, de una manera inconsciente, ¿vale? Pero lo estoy generando yo. Y lo que tenemos que saber de la enfermedad, que la enfermedad hay que verla de una manera holística, mental y emocionalmente. Las enfermedades tienen un origen emocional fortísimo. Hay una emoción, hay un trauma, hay un conflicto, normalmente vivido en silencio, una preocupación, algo que me genera un conflicto porque estoy haciendo lo que no quiero hacer o porque me siento culpable de lo que está ocurriendo y no soy incapaz de hacer determinadas cosas. Hay que verlo porque la respuesta siempre la tiene uno, ¿no? Y es muy importante tratarlo y verlo así. Pero es así de simple y así de complicado. Dice, esto ya lo he leído, perdón. Dice, no hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las causas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Y si se cambia la decisión, ¿cómo no podría la sombra no cambiar? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Vuelvo a leer. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las causas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Está diciendo que si yo corrijo mi mentalidad, algo va a cambiar, algo va a ocurrir, porque todo lo que ocurre externamente no son sino sombras de una decisión ya tomada, de una decisión errónea ya tomada. La enfermedad no es más que la sombra de la culpa grotesca, fea, puesto que imita la deformidad. O sea, lo que la enfermedad busca
es ver al Hijo de Dios como Dios no le creó, es una defensa contra la verdad que somos. La enfermedad no es de Dios, la enfermedad no es mala suerte, la enfermedad no es algo que me toca y me tengo que aguantar. La enfermedad es una información de que en mi mente está ocurriendo algo, que estoy en conflicto, que hay una emoción que se ha apoderado de mí, que estoy en incoherencia y el síntoma me habla de qué tipo de enfermedad, qué tipo de conflicto estoy viviendo. La curación es terapia o corrección. Corrección es perdón. Y como ya hemos dicho y volvemos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento. Es decir, la enfermedad no se cura en el cuerpo, sino se cura en la mente. Hay que corregir la percepción. Hay que ver qué estoy viendo como Dios no lo hubiera visto. Hay que ver qué conflicto tengo en mi mente que está dando lugar a la enfermedad. Lo que puedo curar es la mente, únicamente la mente, porque todo está ocurriendo en la mente. El cuerpo simplemente somatiza lo que está ocurriendo en la mente. Cuando la mente sana, el cuerpo tiene que sanar. Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse puede sufrir, pues ya no exhibe la prueba del pecado ante los ojos de su hermano. Por lo tanto, debe haberlo pasado por alto y haberlo eliminado de su propia vista. El perdón, que es la corrección en la manera en que me estoy viendo a mí mismo o estoy viendo a mi hermano, provoca que en vez de sentirle culpable le vea inocente. Y si la culpa genera enfermedad, la inocencia genera curación. Nadie sobre el quien verdadero perdón descanse puede sufrir, pues ya no exhibe la prueba del pecado ante los ojos de su hermano. Acordaros que la culpa, uno de los sentidos que tenía, era hacer sentir culpable a mi hermano. Entonces, si yo ya le veo inocente, no le estoy viendo culpable, no quiero hacerle sentir culpable, por lo tanto, ya no tiene sentido la enfermedad. El perdón no puede ser para uno y no para el otro. El que perdona se cura, y en esa curación radica la prueba de que ha perdonado verdaderamente y de que no guarda traza alguna de su condenación que todavía pudiese utilizarse contra sí mismo o contra cualquier cosa viviente. Yo en el acompañamiento del perdón ya llevo años, entonces los años nos dan experiencia, ¿no? Entonces he podido ver cómo gente que le he hecho hasta varias terapias, hasta varios acompañamientos, pues quedaba algo, siempre quedaba algo, ¿no? Me viene a la mente una amiga de Cádiz, que al final terminé yendo allí a su casa, y entonces ella guardaba una bolsa de basura. ¿Para qué guarda una bolsa de basura? Pues para tener razón, y cuando se enfadaba con el marido, la ponía encima de la mesa. La prueba de que el marido era culpable. ¿Lo entendéis? Entonces, mientras quede un resquicio de que no haya perdón, no hay perdón. ¿Me explico? Cuando ella se permitió entender qué es lo que pasaba, se permitió verlo de otra manera, comprenderlo, comprender su responsabilidad, ya la bolsa esa no hacía falta. Había llegado el verdadero perdón. Y como dice aquí, el perdón no puede ser para uno sí y para el otro no. El perdón es para los dos. Nosotros nos vemos separados, pero para el espíritu, para el inconsciente, solo hay un solo ser. Solo me estoy culpando a mí mismo o me estoy viendo a mí mismo inocente. El perdón es para los dos porque en realidad los dos somos uno. Alegrémonos de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Capítulo 31. Alegrémonos de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Es decir, si hay una creencia errónea, si hay una creencia limitante, una creencia que la enfermedad es multifuncional, o sea, puede tener cantidad de causas. Es decir, es que en mi familia todos padecemos de la garganta. Entonces yo, si no padezco de la garganta, parece que no soy de mi familia. ¿Lo entendemos? Pues es así de absurdo. Es así de absurda la enfermedad. Entonces, cuando yo cambio mi creencia, cuando yo cambio el juicio, ya no tiene sentido, palabras textuales, alegrémonos de que se haya concedido poder cambiar nuestras creencias. El cuerpo simplemente te seguirá. Es decir, cuando yo corrijo mi mente, cuando yo cambio la creencia, cuando yo corrijo el conflicto, cuando sano la percepción, hay una toma de conciencia. Entonces el cuerpo, como no es nada, el cuerpo es neutro, simplemente me sigue, simplemente muestra esa coherencia, esa armonía que hay en mi mente.
Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Es un poco lo que os decía al principio. En este viaje de la psicoterapia, nuestra parte consciente, que es solo ese 5%, tiene que ver, tiene que comprender, tiene que ponerse en la piel de tu padre, de tu madre, entender su vida, entender su infancia, entender que no puedo hacer otra cosa. Tienes que entender a tu hermana, tienes que entender, porque no nos engañemos, lo que nos enferma es la familia. A mí lo que pase allí enfrente o lo que sea, me cabreo con ese un rato y se acabó. Lo entendemos, pero lo que te enferma realmente es la familia. Es por lo que enfermamos mayoritariamente. Entonces, el permitirnos este cambio de percepción, esta otra manera de ver, hace que sanemos. En el viaje del acompañamiento vamos en busca de estas creencias, de estos juicios, de tener en cuenta que tenemos percepciones equivocadas desde nuestra infancia y lo que tú crees que es verdad para ti es verdad y lo proyectas en la vida. Entonces, nadie es responsable de lo que te pasa salvo tú por tener esa creencia que has formado en la infancia. Entonces tienes que corregirla y cuando cambia la creencia, tu cuerpo te va a seguir. La enfermedad, por lo tanto, es un error y necesita corrección. Corrección es perdonar. Donde dos se unen para efectos de la curación, allí está Dios. Pues dos se han unido y ahora Dios cumple sus promesas. El acompañamiento del perdón, el único terapeuta es el Espíritu Santo. Estamos de su mano, Él nos guía, Él nos conduce. Yo soy un ayudante oficial, el que hace la terapia es el Espíritu Santo, que es mi parte divina, junto con la parte divina de la persona que viene a mí. Eliminar la culpabilidad es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. Eliminar la culpabilidad. Si no hay culpabilidad, no hay enfermedad, sea al nivel que sea. No tiene por qué ser enfermedad física. La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Tan fielmente la una se traduce a la otra. La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Me he parado porque toda enfermedad es una falta de perdón y todo dolor, como leeré luego, es una falta de perdón. Tan fielmente la una se traduce a la otra, que es un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad. Revela claramente la forma de la falta de perdón que expresa. Voy a leerla otra vez, que merece la pena. Os pido perdón, pero me cuesta mucho leer así, me tropiezo mucho. Desde el principio, la enfermedad adopta muchas formas, y lo mismo hace la falta de perdón. Tan fielmente la una se traduce a la otra, que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la falta de forma de perdón que representa. Lo que hablaba un poco del síntoma, si se estudia un poco la falta de perdón que hace falta, el síntoma nos está hablando de la falta de perdón. ¿Dónde está? Si es en las manos, si es en los pies, si es en los músculos, si es en los huesos. Repito, esto ya hay un estudio pormenorizado, lo siento, hay un estudio exhaustivo de todas estas cosas y demuestran que determinadas partes de nuestro cuerpo hablan de la enfermedad, hablan del tipo de dolencia. Como dice el curso, esto lo dice el curso, es una falta de perdón. Vuelvo a leerlo, que me parece tan interesante encontrarlo esto en el curso. Tan fielmente la una se traduce a la otra, la enfermedad y la falta de perdón, que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la falta de perdón que representa. Es decir, el tipo de enfermedad me está hablando de la falta de perdón que representa. ¿Vale? Sabemos que las manos es hacer, es trabajar. Entonces tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con lo que yo hago, tiene que ver con papá, ¿vale? Orientativo, nada es así, hay que verlo. Los pies hablan de mamá, hablan de hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, hacia dónde quiero ir o hacia dónde no quiero ir. El perdón está relacionado con esa falta de perdón dependiendo de en qué parte se sitúe del cuerpo. Lo dice el curso de milagros, es impresionante. No obstante, ver esto no produce una curación. Esto también lo dice el anexo a la psicoterapia, dice que no basta con verlo. O sea, yo lo veo,
Vale, ya lo he visto. Bien, hasta cierto punto está bien. Lo he visto, tomo conciencia. Bien, pero tengo que hacer. Tiene que haber en mí un cambio de mentalidad. Tiene que haber en mí un cambio en la forma de pensar, en la forma de actuar. Tengo que, como decía Enrique, tengo que dar a mi vida la vuelta como un calcetín. Si hacía blanco, ahora tengo que hacer el negro. Me viene a la mente esta amiga de la que hablaba antes, que podía ser otra, pero bueno, voy a hablar de esta. Pues uno de sus conflictos que tenía es que tenía dos parejas, ¿no? Y dentro de estas dos parejas, pues aparentemente parecían diferentes, pero era el mismo conflicto. Ella era hijitis y ellos eran mamitis. Esto quiere decir, ella tenía un programa de ser madre y sus parejas tenían un programa de ser hijos. Entonces, ¿qué busca un hijo? Una madre. Entonces ella estaba harta de ser madre, pero ella no era consciente que tenía este programa de ser madre. Entonces no tenía hombres, tenía niños. Y ella no quería, y dice, yo no quiero niños, tengo uno y es un niño, tengo otro y es un niño, yo quiero un hombre, yo quiero un hombre. Pues tienes que cambiar tu programa. No vale con verlo, no vale en que en el acompañamiento yo te haga consciente de que ellos tienen un programa de mamitis, son inmaduros emocionales y no quieren crecer, quieren una madre que les solucione, que les cuide y en fin. Pero ella se encuentra con ellos, dos no se encuentran por casualidad, porque ella tiene el programa de que yo soy madre. ¿De dónde le viene el programa de soy madre? De su madre que estuvo en un colegio interno, de que fue abandonada, de que... Entonces ella siente que no los puede abandonar porque es como la madre que está abandonando a sus hijos, a nivel inconsciente. ¿Lo veis? Pero hasta que ella toma conciencia de que ella ya no quiere ese papel, de que ella no quiere ser la madre de nada, de nadie. Es más, esto es muy importante, yo creo que ha salido un buen ejemplo. La información correcta es esta. Ella, con el programa madre tóxico, los suple, a uno le suplía económicamente, lo tenía acogido en casa, le estaba haciendo de madre, o sea, lo que hace una madre por su hijo. Y entonces ella quería liberarse de ello. Entonces la toma de conciencia fue esta. La madre, equivocada, ya no me gusta la palabra tóxica, confundida, cree que solventándole todos los problemas al hijo le está ayudando. Error, grueso error. Si tú quieres cambiar ese programa, lo que tienes que hacer es entender que la mejor ayuda que puedes darle a esos hombres es dejarlos, para que crezcan emocionalmente, para que se hagan maduros emocionales. ¿Que no quieren? Tranquila, se buscarán otra madre que está a la vuelta de la esquina deseando tener un par de hijos. ¿Lo entendéis? Pero si tú les quieres ayudar de verdad, déjalos, porque les estás haciendo que se enfrenten a la vida y que crezcan. De hecho, uno de ellos está cambiando, se ha enfrentado a la vida y está madurando. ¿Lo entendemos? Se ha cambiado la información, pero ella ha tenido que hacer algo, ha tenido que romper con ese sistema de pensamiento, con esa creencia, que ojo, que es un programa inconsciente, que lo tiene del transgeneracional. ¿Lo vemos? Pero gobierna tu vida. Y tú, una vez que lo has hecho consciente, como dice aquí, vuelvo a leer, dice, no obstante, ver esto no produce una curación. No es suficiente, o sea, tú luego tienes que hacer. Nosotros como estamos aquí no trabajamos solos, también trabajamos con el Espíritu Santo, lo entregamos a la expiación y decimos, Espíritu Santo, sana mi mente, te entrego a la expiación mi creencia errónea de que yo tengo un programa de ser madre y tengo que ser madre sí o sí de todo el mundo. Esa no es la verdad, sana mi mente, sana mi mente. Perdón sin corrección no hace nada, esto dice el curso Milagros. Esta se logra mediante un solo reconocimiento, que únicamente el perdón cura una falta de perdón. Qué bonito es esto. Únicamente el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Únicamente el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier enfermedad. ¿Tienes una enfermedad? ¿Tienes un dolor? Pregúntate qué no has perdonado. Pregúntate qué no has corregido. Pregúntate qué estás viendo erróneamente en tu mente. Darse cuenta de esto es la meta final de la psicoterapia. Como todo está ocurriendo en mi mente, de lo que me tengo que dar cuenta es de que soy yo la causa de lo que me está ocurriendo, de que no hay nada ajeno a mí,
de que hay un error en mi mente, que es como este ejemplo que he puesto, que es una creencia que puede ser inconsciente, que puede ser del árbol, y está dando lugar a lo que me está ocurriendo. Pero puedo sanarlo, puedo corregirlo, no estamos condenados. El curso de milagros dice, siempre es ahora y siempre puedes elegir de nuevo. Y ahora no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros, está esperando que le llamemos. Él no puede intervenir por motus propius, él tiene que ser convocado, y siempre que se le llama, aparece. ¿Vale? Dice, la expiación no cura al enfermo. Expiación con mayúsculas, la del curso de milagros. La expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación, pero sí elimina la culpabilidad que hacía posible la enfermedad, y eso es ciertamente curación, pues ahora la enfermedad ha desaparecido y no queda nada a lo que pueda regresar. Repito, la expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación. La expiación cura la mente. No tiene que curar el efecto, tiene que curar la causa, y la causa está en la mente. La expiación es la corrección que el Espíritu Santo trata que tenga lugar en la mente del paciente. Pero para eso él tiene que hacer un trabajo. La expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación, pero sí elimina la culpabilidad es enfermedad, pero sí elimina la culpabilidad que hacía posible la enfermedad, y eso es ciertamente curación. Pues ahora la enfermedad ha desaparecido y no queda nada a lo que pueda regresar. Cuando yo corrijo mi mente, cuando sano mi mente, cuando tomo conciencia, cuando esta amiga tomó conciencia de que le venían hombres de ese tipo, era por ella era la causa, porque ella tenía un programa inconsciente de ser madre. Entonces, una madre necesita hijitis, porque ¿qué hace una madre sin hijos? Pues no sirve, ella es una salvadora del mundo, ella le daban pena a todos los perrillos, le daban pena a todos los pobres hombres estos abandonados, y luego se quejaba de ello. Pero claro, una parte es su parte consciente y otra parte es la inconsciente, y el inconsciente gobierna nuestras vidas. Y el inconsciente hacía que no los dejara, que siguiera con ellos, que no puedo. Cuando tomó conciencia, cuando se dio cuenta que la mejor manera en la que los podía ayudar a ellos y a sí misma es soltar ese programa y que ellos se valieran por ellos mismos, se produjo la curación. Repito, la curación no tiene por qué ser una enfermedad física, ¿vale? El proceso de la psicoterapia se puede definir entonces simplemente como perdón. La psicoterapia es perdonar, es corregir la mente. Pues ninguna curación puede ser otra. Si todo ocurre en la mente, lo único que hay que curar, lo único que hay que resolver es la mente, nada más. El cuerpo es la consecuencia donde se da el síntoma y se da la enfermedad, pero la enfermedad está ocurriendo en un conflicto que hay en la mente. La curación es santa. No hay nada más santo en este mundo que ayudar a alguien que te pida ayuda. Si oyes la petición de ayuda de un hermano, respóndele. Será Dios a quien respondas, pues tú lo invocaste. Dos no se juntan por casualidad. El que viene, viene a sanarte a ti, viene a sanarme a mí mismo. Yo me sano cuando viene alguien a que le vea, a que le trate, a que le acompañe. Bueno, recomiendo algunos libros. Uno de ellos es El impacto de las emociones en el ADN, de Nathalie San Mateo. Recomiendo leer y seguir a Nisa Carey y a la doctora Laura Goodman y por supuesto a Bruce Lipton, que nos hablan de cómo influyen la información emocional que tenemos antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, porque muchas creencias, muchas percepciones se forman ahí. Hacemos creencias en la tripa de nuestra madre por lo que está sintiendo ella, lo sentimos nosotros y eso marca nuestra vida. Y tenemos que viajar hasta ahí, porque ya que tenemos un conocimiento tenemos que aprovecharlo. Y tengo aquí frases que os había dicho antes, que estoy lleno de frases del curso de milagros. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Si no me autoindago, si no busco en mí qué creencia, qué error, qué juicio, qué hay, si no lo busco no lo puedo encontrar. Si utilizo la técnica del avestruz, meter la cabeza debajo del suelo o salir corriendo, no soluciono nada. ¿Lo entendemos? Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que no las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Las creencias, los juicios son ilusiones, no son verdad. Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. Una vez que identifico la creencia, el juicio erróneo,
que lo testeo de alguna manera y lo corrijo, desaparece. La única manera de desvanecer las ilusiones es retirando de ellas todo el valor que les he otorgado. Una ilusión es una creencia que yo sostengo y que para mí es verdad. El único poder que la sostiene soy yo. Si cambio ese poder, si empiezo a verla de otra manera, la voy a deshacer. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y allí entregarlo a la expiación en paz. Consiste en encontrar el error, en verlo, en permitirme ver de otra manera y en aceptar que yo solo no puedo y entregarlo a la expiación al Espíritu Santo. El Hijo de Dios no está encadenado por nada excepto por sus propias creencias. No hay nada ajeno a mí. Yo me estoy condenando a mí mismo cuando sostengo ese sistema de pensamiento, esa mentalidad, ese sistema de creencias. Solo puedo deshacer una creencia cuando soy consciente que la tengo. Si esta mujer no era consciente que tenía un programa de ser madre y ser madre de todo el mundo, no lo puede deshacer. O sea, tengo que tomar conciencia de lo que me está ocurriendo para poder sanarlo, para poder corregirlo. La mente que lleva las ilusiones ante la verdad cambia realmente. No hay otro cambio que este. Tengo que indagar, tengo que buscarlo, tengo que cotejarlo con la divinidad, que es como un escáner divino en el que yo pongo una mentira y me dice, esto no es válido, esto no es cierto, esto no tiene por qué ser así. Hay otra manera de ver esto. Al Hijo de Dios no se le despojará de sus creencias, pero él puede renunciar a ellas, pues la fuente para desvanecerlas mora en él. Al Hijo de Dios no se le despojará de sus creencias. Dios no te va a despojar de tus creencias si tú no se lo permites. Él no actúa de motus propio. Necesita nuestra autorización, necesita que indaguemos, necesita que queramos sanar. Nuestras barreras son nuestras creencias, tenemos que deshacerlas. Las alucinaciones, ilusiones, desaparecen cuando se reconocen como lo que son. Esa es la cura y el remedio. No creas en ellas y desaparecerán. Si amarse a uno mismo significa curarse a uno mismo, los que están enfermos no se aman a sí mismos. Cuando no me amo, me siento mal, hay ira, hay reproche, ¿y qué hacemos? Culpabilizo a otro. Cuando yo me amo a mí mismo, estoy en paz. El que se ama no enferma. Y la que os he leído al principio, la culpabilidad es la única causa de cualquier dolor. Si hay dolor, hay culpa. Si hay enfermedad, hay culpa. Y todas las enfermedades no son físicas, es decir, no se manifiestan como un síntoma físico. Hay gente que está deprimida y sin embargo no manifiesta ninguna enfermedad. La fibromialgia es muy difícil de detectar porque en el cuerpo no se ve. Hay mucha gente que ha ido al médico con grandes dolencias y no le ven absolutamente nada, porque todo está en la mente. Esto no significa que la gente se lo esté inventando. Significa que hay una creencia, que hay un juicio, que hay un error, que hay una percepción errónea, que hay una culpabilidad sobre todo, que hay que detectarla y hay que permitirnos verla de otra manera. La psicoterapia, el acompañamiento del perdón es un viaje a nuestro pasado, es un viaje a esa parte tenebrosa que decía el texto, a la sombra, a eso que no queremos ver, a eso que no nos permitimos sanar. Cuando decimos todo eso que ocultamos, lo podemos testar, lo podemos ver de otra manera, lo podemos corregir. La psicoterapia no deja indiferente a nadie. Hay un antes y hay un después. Y está ahí, y es autopsicoterapia, no tenéis por qué ir a nadie, el Espíritu Santo está en vosotros. Podéis hacer la autoindagación, pero os tenéis que cuestionar vuestras percepciones y vuestras creencias, porque es la única manera de sanar, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Yo quería compartir un poco lo que es la psicoterapia. Es muy difícil para mí expresar lo que es la psicoterapia, y mira que la amo, porque la psicoterapia hay que vivirla. No se puede hacer otra cosa, hay que conocerla desde dentro. Y hay dos sillones en la psicoterapia, el del terapeuta y el del acompañante. Y es bueno sentarse en los dos, porque nos da una perspectiva totalmente diferente, totalmente diferente. Yo recuerdo que en el último encuentro de la Escuela de Psicoterapeutas de José Luis Molina Millán, aquí en Madrid, en la Sierra de Madrid, el mes de junio, pues a mí me hizo una psicoterapia una chica de aquí de Madrid que yo no conocía, que apenas conocía el curso y no conocía la psicoterapia. Y me hizo una psicoterapia tremenda
en la que yo vi una creencia oculta que había en mí y no la veía, y yo la había buscado, la había indagado y no la entendía, no la encontraba. Y esta persona que apenas conocía el curso y no conocía la psicoterapia, me hizo una psicoterapia. Porque todos somos terapeutas, y allí donde dos se juntan para sanar, allí está él. Pero esto hay que vivirlo. No hay otra manera de expresarlo, no hay otra manera. Es una vivencia, ¿vale? Y habéis visto lo importante que es la enfermedad, y que la enfermedad y el síntoma es culpabilidad, y el dolor habla de culpa. ¿Cómo? Sentaros, vamos a tirar del hilo y vamos a ver qué hay en tu pasado, qué hay en tu infancia, qué te pasó, cómo lo viviste. Hay que ver qué no quieres perdonar. Acordaros siempre que tanto el dolor como la culpabilidad es una falta de perdón, que perdón es corrección, que no estoy perdonando a mi padre, no estoy perdonando al violador, no estoy perdonando a nadie. Ya no utilizo ni el perdón, y utilizo la comprensión y la inocencia, y cuando me permito ver y comprender, ya no tengo nada que perdonar. Bueno, wow, perdonar. Que muchas gracias a todos por estar ahí, por caminar juntos, por aprender juntos, por compartir, que me ha encantado, que tenía muchísimas ganas de dar esta clase, que creo que es muy conflictiva porque mueve mucho, porque nos remueve mucho, pero es importante esta honestidad que nos debemos a nosotros mismos para mirarnos de frente y en definitiva eso, ser honestos. La honestidad nos va a hacer libres. La honestidad con nosotros mismos nos va a sanar, nos va a curar. Quería hablaros un poco de esto de la psicoterapia, quería hablaros también de la enfermedad. Son dos cosas para hablar horas y horas cada una de ellas extensamente, ¿no? Pero bueno, mucha gente me pregunta y bueno, y ya queda algo de información para el que quiera lo consulte. Gracias, lindos seres, bellas almas, gracias por estar ahí, gracias por compartir, gracias por ayudarme a crecer. Si quieres aprender algo, enséñalo. Yo hago esto para aprendérmelo y hago esto para sanar yo. Muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por estar en el camino, muchas gracias por compartir y por estar ahí. Un beso muy fuerte, seguiremos haciendo vídeos, quiero hacer un vídeo del perdón, que es otro gran tema en el curso, y quiero hacer otro de la culpabilidad, que ya hemos hablado de la culpabilidad, pues quiero hablar de la culpabilidad porque si conseguimos quitarnos la culpabilidad, nuestra vida va a cambiar. Un besito muy fuerte, un abrazo para todos, lindos seres, nos vemos pronto. Gracias por estar ahí. Chao.